de lo que produce la obra misionera, el gozo que produce la obra misionera y en quiénes. Quiero que aprenda esto porque va a ser muy importante en lo que tiene que ver ahora para el día de mañana, para que ya seguramente Dios ya está obrando, pero vale la pena tocar estos temas porque nos van a animar a hacer nuestro mejor esfuerzo para el Señor. Solamente tenemos una vida y tenemos que aprovecharla. No sabemos nosotros si vamos a estar cuántos años. Por eso, mientras Dios nos permite esta conferencia y podemos hacer algo para la obra, yo creo que es una muy buena decisión que debemos estar tomando. Vamos a buscar Primera de Juan. Ayer tuvimos un buen culto y luego acuérdese que no debe ser normal, ¿verdad? No normal, sino hacer más de los milagros, que surjan cosas importantes para el Señor. Primera de Juan. Me da mucho gusto estar ver a los pastores, son compañeros, el pastor Pérez, amigo mío, su familia. Muchas veces he estado ahí en su casa, en su iglesia, he estado en sus aniversarios, y todo, muy bonita familia. Pastor de Michoacán, también hermano evangelista, qué gusto conocerlo, a su familia. Y bueno, a todos, me da mucho gusto, tener compañerismo. Primero de Juan capítulo 1, vamos a poner sobre nuestros pies. Bueno, enseguida viene el pastor Manuel Aro. Para mí es un varón ejemplar el pastor Manuel Aro. Realmente yo quisiera llegar a una edad considerable y tener ese amor por las almas, tener esa fuerza, esa fe. Pues es el reto, los que van delante de nosotros nos enseñan y nos dan ejemplo también, y es algo que nos beneficia mucho. Primero de Juan capítulo 1, del versículo 1 al 4, vamos a leerlo de manera alternada, yo el 1 y ustedes el 2, y en el 4 nos unimos. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos en esta mañana y le doy gracias por esta iglesia, Señor, bonita iglesia, muy hospedadora, muy generosa, muy buena. Que usted les bendiga, Señor, que toque sus corazones para que apoyen de una forma importante la obra misionera, Señor, que muchas almas sean ganadas, Señor, y que esta iglesia sea una buena influencia. Por favor, te lo pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. El apóstol Juan está tratando de animar a los lectores yéndose siglos atrás y hablando acerca del principio, y dice en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, Juan tuvo el privilegio de andar con Cristo, de oírlo, de contemplarlo, de palparlo, de andar con Él. Es lo que está diciendo Juan, está escribiendo. Y luego dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. O sea, por eso Juan testificaba, por eso Juan les anunciaba la vida eterna, porque la vida eterna se manifestó en Jesucristo. Es lo que está diciendo, que Jesucristo al morir en la cruz por nuestros pecados nos perdona y nos da la vida eterna. Y luego el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Mire, Juan dice, lo que nosotros hemos visto, que no somos testigos de segunda mano. Nosotros de manera personal lo hemos visto, lo hemos palpado, hemos andado con Él, sus enseñanzas, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. ¿Qué les anunciaba Juan? El Evangelio. Les anunciaba exactamente lo que Cristo estaba haciendo con su vida y lo que estaba enseñando,
que era el evangelio y era el buscar las almas perdidas. Y dice que eso por eso les enseñaba. Y luego dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan escribe esta carta para que recordemos que el evangelio de Cristo trae gozo a la humanidad. Dígame usted si el hecho de saber que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, se hizo un siervo para morir por nosotros y salvarnos, no debería ser motivo de gozo. Claro que sí. El apóstol Pedro también tenía el mismo anhelo y el mismo sentir que tenía Juan. Pedro dice en su segunda carta, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro también dice que el Señor es paciente para con nosotros. Se entiende que es para todos los seres humanos, es lo que está diciendo Pedro. Y dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas palabras, para que todos procedan al arrepentimiento, se refiere a todos los seres humanos. O sea, Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos, que se arrepientan de sus pecados y que vengan al conocimiento de Dios. Entonces, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan tenían el mismo anhelo, que era la salvación de todos. Y yo creo que si nosotros estamos en el mismo sentir de Dios, que es lo que Él espera de nosotros, nosotros también debemos de anhelar la salvación de mamá, de papá, de los tíos, del lugar de donde nosotros nacimos, de los vecinos, de los países, de las comunidades. Entonces, si usted es de un lugar de origen, bueno, debemos de tener un sentir de ganar a esa comunidad y que estos apoyos misioneros de alguna manera fluyan, porque ese es el sentir que tenía Pedro, ese es el sentir que tenía Juan. Entonces yo veo eso mucho aquí, que nosotros estamos para eso y lo debemos de hacer con gozo, porque dice el apóstol Juan, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el evangelio de Cristo trae gozo a la humanidad. Cuando uno apoya para que el evangelio se extienda, haz de cuenta que nosotros estamos apoyando para que el gozo llegue a otras personas, porque ahora vienen al conocimiento de Dios, porque sus pecados ahora son perdonados y sus vidas son transformadas. Entonces, hay gozo en participar en la obra misionera y hay gozo en ayudar a aquellas personas que todavía están sin el conocimiento de Dios y que Dios ha estado paciente con ellos. Entonces, hermanos, hay gozo. Y mire, yo quiero hablarles en esta mañana de ese gozo. ¿Quién se goza con la obra misionera? Porque nosotros debemos estar gozosos, pero vamos a buscar varios textos y voy a ir explicando acerca de esto. Lucas capítulo 15. Versículo 1 al 7. Dice, ahí sí lo tiene. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mire, la primera persona en la que se produce gozo con la obra misionera es en Dios mismo. Cristo está contando esta parábola y dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La primera persona que se goza en la obra misionera es Dios. Por eso la obra misionera se ha enseñado por los grandes predicadores que han tenido años enseñando sobre esto y que han tenido conferencias, que la obra misionera nació precisamente en el corazón de Dios. Por eso se dice, porque el primero que se goza
el primero que dice por un pecador que se arrepiente y dice gócense conmigo, es Dios. Por eso el mismo apóstol Juan, quien dijo, les escribo para que tengan gozo, él mismo escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan dice que Dios amó al mundo entero y por eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo para perdonar y salvar, y tuvieran la opción, o sea, la posibilidad de poder ser salvos toda persona que creyera en él. Es un amor tan grande, es un amor tan inmenso que nosotros ni lo podemos a veces comprender. Y Juan dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez Juan escribe que el deseo de Dios es que nadie se pierda. Por eso es que Dios tuvo que soportar ver cómo despreciaron a su Hijo Jesucristo. Él tuvo que ver cómo lo crucificaron en medio de dos ladrones. Y Cristo en la cruz dijo, consumado es, haciéndonos saber el precio por nuestros pecados ya estaba consumado. Así que Dios se goza cuando una persona se arrepiente, porque el precio por esa persona fue la vida de su propio Hijo. Mira, imagínense si no va a haber gozo en Dios por una persona que se arrepienta. Yo espero que usted ya sea un creyente en Cristo, que ya se haya arreglado con Él, se haya arrepentido, confesado como su Señor y Salvador, porque hay esperanza para todos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que ninguno se pierda. Ninguna persona, por más mal que haya hecho. Ahora vayamos a otro texto, 1 de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Sí está ahí? Ahora voy en el 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire, otra vez los que escribieron la Biblia tenían la doctrina sana del Señor Jesucristo. Se repite el mismo principio de los apóstoles, se repite lo mismo de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios desea la salvación de todos. Por eso es que las iglesias salimos a ganar almas, aunque a veces puede ser que usted a lo mejor se molesta en algún momento o porque se insiste en eso. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Por qué cuando uno anda gozoso? Cuando anda buscando a una persona para que se arrepiente y sea salva. Y si esa una persona llega al conocimiento de Dios, la primera persona que se goza es Dios mismo. Por eso Cristo está contando esa parábola para enseñarnos a nosotros que la obra misionera está en el corazón de Dios, porque Él quiere que todos vengan al conocimiento de Él. Y mientras haya pueblos, mientras haya culturas, haya países con gente incrédula, nosotros debemos de apoyar esta obra para que el evangelio de Cristo salve a los perdidos. Muchos están en oscuridad, viven muy mal. Como dice la Biblia en 2 Corintios 4, que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Dios, el evangelio. O sea, mucha gente está cegada. Y el enemigo los tiene ahí porque no quiere que llegue el evangelio. Hace todo lo posible para alejarlos de la iglesia, para alejarlos de los predicadores, para alejarlos de un culto, para alejarlos de una persona que ande evangelizando. Y por eso Cristo se va a gozar, Dios se va a gozar cuando el evangelio va a llegar a una persona. Es lo que está diciendo Cristo. Que cómo hay gozo, dice, cuando una persona se arrepiente. Dice que hasta los ángeles del cielo se gozan. Entonces, hermanos, tenemos que avanzar porque hay mucha gente que va a ser salva. Cristo dijo que los campos estaban listos para la siega y nosotros necesitamos anhelar eso que anhelaba Pedro, eso que anhelaba Juan, eso que anhelaba Pablo, lo que anhelaban los apóstoles de Jesucristo. ¿Para qué? Para estar precisamente nosotros en el corazón de Dios. Primero, la obra misionera produce gozo en Dios por un pecador que se arrepiente. En segundo lugar, Filipenses capítulo 4.
versículo 10. ¿Sí lo tiene? Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Mire, aquí el apóstol Pablo está hablando y dice, en gran manera me gocé en el Señor. Pablo está expresando su gozo de corazón a los filipenses. Pablo entendía que la vida cristiana se vive con gozo, se vive con ánimo, se vive con contentamiento porque tenemos a Dios, porque tenemos el Evangelio, porque tenemos la salvación, porque tenemos un futuro seguro. Y Pablo escribe con gozo a los filipenses, ahí le está diciendo, con gozo les escribo, dice, en el Señor. Y vea lo que dice el versículo 15, me voy a adelantar tantito, Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo les está recordando a los filipenses del tiempo cuando él andaba predicando el Evangelio en Filipos, y Pablo le da gracia a esta iglesia porque ellos habían participado una y otra vez para sus necesidades del ministerio. Pablo no solamente le estaba dando gracias a los filipenses, sino que les está recordando lo que hicieron por él, de que le apoyaron una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué participaron con Pablo? Porque el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio en todo lugar y a toda persona. Eso es el mandamiento de Jesucristo en Mateo 28. Él estaba haciendo precisamente la labor que le tocaba hacer. Por eso, ¿quién se goza también cuando la obra misionera está avanzando? El misionero. El misionero se goza al ver que hay iglesias que están supliendo las necesidades en el ministerio. Entonces, amados hermanos, ¿cómo les da gusto a los misioneros el ver a iglesias como esta, el ver a iglesias como las de Pasco, siendo fieles en apoyar para que se inicien otras iglesias en otros lugares? Hay misioneros que a mí me han dicho, fíjese pastor, que apreciamos mucho sus oraciones y sus ofrendas, son como un bálsamo, dicen, para mi familia y para mí. Todo pastor, todo misionero pasa por tiempos buenos y pasa por tiempos difíciles, pasa por tiempos de escasez. Por eso Pablo, ahí en Filipenses, ahí mismo en el capítulo 4, pero en el 12, le dice que él aprendió a vivir cualquiera que haya sido su situación, para estar saciado como para padecer hambre o para tener alguna necesidad. Pero qué bendición lo que está diciendo Pablo aquí, que es una bendición saber que en el tiempo de la necesidad, que en el tiempo de la prueba, hay una iglesia que mantiene a los misioneros con sus oraciones y con una ofrenda fiel. Por eso estaba gozoso Pablo, porque les hace, mire, yo he pasado de todo, pero ustedes, dice, me han enviado una y otra vez. Toda iglesia que se aprecia de ser cristiana, si quiere ser bendecida por Dios, debe de acordarse de todos aquellos que predican la palabra de Dios y apoyarlos. Así que la segunda persona que se goza, mire, la primera es Dios mismo. Con un pecador que se arrepiente, dice, hay más gozo en el cielo que cuando gana el América, que cuando hay un partido de fútbol o de béisbol. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La segunda persona es el misionero. Ahora buscamos 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 9. Dice, procura venir pronto a verme,
porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahí quédese. Pablo aquí está expresando su sentir y le dice a Timoteo: venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Lamentablemente Demas se fue al mundo, abandonó a Pablo y abandonó la obra misionera. Fíjate, él está entrando y diciendo esto como un inicio para referir a algo más adelante, algo muy importante. Ve el versículo 16, 4:16, ahí donde estamos. 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Qué decía allí? Pablo ahora menciona que ninguno estuvo a su lado en el juicio. Nadie estuvo allí. Nadie, todos esos que le dijeron que iban a estar con él, dice que les abandonaron. Aunque Demas y otros lo abandonaron, dice Pablo, pero Dios estuvo a mi lado para fortalecerme en la predicación de la palabra y que los gentiles oyesen. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Predicando el evangelio en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad, a tiempo y afuera de tiempo. Ese es el mandamiento para los que predicamos la palabra de Dios. Y dice que aunque hay gente que lo desamparó, dice, todavía Dios está ahí siendo una fortaleza para los que predican el evangelio. Entonces aquí vemos que aquellas personas que un día le dijeron a Pablo que estarían con él y que lo apoyarían en el ministerio, lo abandonaron. ¿Sabe cuál es la enseñanza para nosotros? Que nosotros como iglesia tratemos de ser una iglesia fiel en el dar. Que nosotros cumplamos nuestras promesas de fe. Que si usted se apunta y dice $20 o $30 o $50 o lo que Dios está indicando en su corazón, que no abandonemos la promesa de fe. Que no dejemos nosotros de hacerlo con lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque cuando uno está cumpliéndole a Dios y está haciendo lo que nos corresponde, estamos diciendo que queremos que aunque sea una persona se arrepienta y va a haber gozo en el cielo. Cuando una persona está apoyando y está dando, no solamente va a haber gozo en Dios, va a haber gozo en el misionero al saber que hay una iglesia que está supliendo las necesidades en el ministerio. Y no solamente eso, es lo que está diciendo Pablo aquí, que cuando uno apoya en la obra misionera para que la predicación los está fortaleciendo, los está animando para que los gentiles y las personas inconversas y en la situación en que esté el misionero, allí haga la obra, que no haya nada que les impida hacer la voluntad del Señor. Hermanos, hay gozo en el misionero y Dios bendice a todos aquellos que dan para que otros sean salvos. Yo creo que misioneros que han salido a otros países, yo me he dado cuenta, me imagino algunos de ustedes también, cuando ellos regresan a su país de origen, regresan llorando. Abrazan a papá y a mamá después de 4 o 5 años y a sus hermanos, y se miran ya con unas arrugas más, a lo mejor un poquito más, con más canas, qué sé yo, y lloran por unos minutos, se abrazan. ¿Por qué? Porque saben que Dios ha sido bueno con ellos todo este tiempo, porque en medio de las pruebas y las circunstancias han visto la mano de Dios, y porque saben que hay iglesias que aman a Dios, dispuestas a colaborar en favor de las almas perdidas. En primer lugar, se goza Dios y los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente. En segundo lugar, se goza el misionero al ver la mano de Dios por medio de iglesias que colaboran para la salvación de las almas perdidas. En tercer lugar, ve a Filipenses otra vez, capítulo 4. Versículo 16. Dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Miren,
Pablo hablando acerca de la obra misionera, les dice a los filipenses, no es que busque dádivas, sino es que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, el acto de dar a la obra misionera genera una acumulación de bendiciones a nuestro favor. Es lo que está diciendo, yo les voy a hacer un bien a ustedes. Porque cuando yo no puedo ir a un lugar y el misionero sí puede ir, él al estar ganando almas, al ganar un alma, realmente también nos está beneficiando a nosotros. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir. Y Pablo dice, no, yo no estoy buscando como un regalo, no estoy buscando como algo de ustedes, sino lo que yo quiero es que Dios te bendiga a ti. Es lo que está diciendo, que haya fruto en tu cuenta, que haya bendiciones espirituales, que haya bendiciones en tu vida personal y que la cuenta celestial siga acumulándose. Hermanos, es lo que está diciendo Pablo. Eso es hacer realmente tesoros en el cielo. Cuando uno predica de tesoro en el cielo, está hablando de cosas que Dios tiene para nosotros, porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. Y qué bendición para mí que hay misioneros que van a otros lugares para ganar a personas de otros países que usted y yo nunca vamos a conocer. Inclusive va a haber idiomas que usted y yo nunca vamos a poder hablar, y va a haber culturas que usted y yo nunca vamos a poder entender, pero que por medio de nuestra ayuda la obra de Dios puede llegar a todos esos lugares. Mire qué bonita es la palabra de Dios, qué clara, qué fácil y qué entendible. Dígame si no le va a traer gozo a Dios cuando se hace una conferencia misionera. No es una conferencia cualquiera. Es una conferencia donde nosotros vamos a poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, y eso va a traer gozo a Dios, va a traer gozo al misionero y va a traer gozo a la iglesia, porque está haciendo lo que le corresponde. En cuarto lugar, busquemos Hechos 16. Versículo 22. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Bueno, aquí acuérdense que se habla de Pablo y Silas predicando el evangelio. Se agolpó el pueblo contra ellos para meterlos presos. Ahora versículo 23, sígame nomás con su vista. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En cuarto lugar, la obra misionera produce gozo en la persona que recibe el evangelio. Aquí el carcelero de Filipo, lejos de suicidarse, porque los presos se le iban a ir, Dios le da la oportunidad de escuchar a estos predicadores que andaban ahí predicando. Y le predicaron el mensaje al carcelero de Filipos, Pablo y Silas, y el carcelero de Filipos se salvó, así como toda su casa, y todos se regocijaron por haber creído en Dios. Hermanos, ¿se acuerda usted cuando conoció de Dios así? ¿No se gozó como el carcelero de Filipos? Que usted ni pensaba ser salvo, y ahora mira a toda una familia que es cristiano. No pensábamos ser cristianos. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, yo me fui a la contraesquina de la casa. Había 3 personas o 4, el dueño de la casa y 3 personas ahí.
Y yo me fui como cada mañana, desayuné y me fui nomás a saludar. Y entonces cuando me fui a saludar resulta que había unos que estaban enseñando el evangelio. Y yo llegué y dije, pues, ¿qué está pasando? Y en cuanto llegué me dice uno, usted ya es salvo. Y pues yo no sabía ni de qué me estaba hablando, yo estaba en otro asunto. Y pues me agarró, me destanteó así. Y me dice, hace una pregunta, ¿usted se considera un valiente o un cobarde? Pues, ¿quién va a decir que un cobarde, verdad? No, pues estamos en Sinaloa, donde las balas truenan y los bombazos y los culiacanazos están a la orden del día. Y le dije yo, no, pues hasta levanté el pecho, pues, ¿cómo de qué me estás hablando? Pues un valiente. Y me dice, es que dice la escritura que solamente los valientes entran al reino de Dios. Y entonces cuando me dijo eso, me sentí atrapado. Y luego me dijo, pues ahorita vas a aceptar al Señor Jesucristo y te vas a arrepentir de tus pecados. Muévase la gorra y ahorita vamos a morir, y hágalo de corazón. Y yo dije, híjole, ¿y aquí cómo le hago? Bueno, tenía la última opción, dije, le voy a cerrar los ojos, le voy a seguir la corriente. Y ahorita que ore, pues que se vaya y va a pensar que lo hice y puras mentiras. Y así, madre, uno se siente muy sagaz. Y entonces cuando dijo, vamos a orar, cerré el ojo, pero luego pensé, dije, si es la primera vez que voy a orar a Dios y lo voy a hacer pues, con puras mentiras, no me voy a caer un rayo, dije yo. Sí, pues así pensé y dije, lo voy a hacer de corazón y lo hice de corazón. Mire, y desde ese día, el siguiente domingo empecé a ir a la iglesia y hasta el día de hoy me convertí en un pastor, o sea, Dios me convirtió en un pastor. Mira, cuando alguien anda predicando el evangelio, aunque se gane una persona, nadie sabe lo que va a hacer esa persona. Y yo quiero decirle algo, esas personas que me hablaron, yo no las conozco. ¿Dónde las voy a conocer? Allá. Mire, lo que van a hacer sus ofrendas, que le van a dar a un misionero, o a 2, o a 5, los que usted quiera, ganan a una, usted ni va a saber en esta tierra probablemente cuántos pastores personas fueron convertidas a pastores o a misioneros o a siervos de una iglesia o a esposas entregadas al ministerio. No lo vamos a saber, por eso tenemos que hacerlo por la fe, hermanos. Y yo doy testimonio ahorita de que vale la pena predicar el evangelio, vale la pena ganar almas. Ahora andaba en Pasco el día martes. ¿Cuándo se ganan almas ahí? ¿El martes o? El martes. El pastor Víctor nos llevó ahí a un lugar, puro marihuano había ahí. Salía el humo decía el Betito, ¿qué huele, papá? ¿Qué huele? No, pues no sé, hijo, no, pero me siento alegre. Que olía ahí en los departamentos. Y entonces, pero muy bien que nos llevó ahí. ¿Por qué? ¿Dónde se necesita el evangelio? ¿Qué dice Cristo? Ahí donde se necesita el evangelio. Y luego le dije al pastor Pérez, mire, no sé si el pastor Pérez o alguien, no, sí le dije, vaya para allá y yo me voy a echar a le dije yo. Voy a agarrar a Y resulta que este varón era de Culiacán. Era de Culiacán. Y ahí estaba el hijo del pastor Víctor y Betito, mi hijo, y mi esposa y yo. Y ahí le empecé a hablar del evangelio. Y ahí aceptó a Cristo. Y lo agarré despacito, mire, y esto. Y ahí está, y estaban, me gusta mucho porque los niños, mi hijo, el hijo de Vic, están viendo y son bien aventados, son bien listos. Esos cuando crecen, cuidado, esos van a ser pastores, misioneros, quién sabe qué irán a hacer. ¿Por qué? Porque nomás viven en las cosas de Dios. Entonces, ¿sabe qué, hermanos? Mire, la persona que me ganó a mí, quién sabe, no sé el nombre, no sé dónde vive, no sé nada. Lo único que sé es como este carcelero. ¿Qué dijo el carcelero? Ya, hasta aquí llegó mi vida, espérate tantito, le dijeron. Y le predicaron el evangelio, se salvó él y resulta que hasta su familia, Dios tenía planes para todos ellos. Wow, hermanos. Qué gozo es saber. La persona también se goza, la que recibe el evangelio, con la obra misionera. Qué gozo es saber que nuestro Dios fue a preparar moradas para nosotros. Qué gozo es saber que somos hijos de Dios. Qué gozo es saber que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Qué gozo es saber que Dios nunca nos deja y nos desampara. Y qué gozo es saber que nosotros, una vez transformados, podemos ser útiles y apoyar para que otros se salven como nosotros. Y finalmente, hermanos, mire, se goza Dios primeramente.
La obra misionera viene de Dios. Esta conferencia no la inventó el pastor. Esta conferencia viene de Dios, y si la hace, y los pastores que hacen, iglesias que hacen conferencias como esta, están en el corazón del Señor. Es su anhelo, que una persona sea salva. El misionero se goza, las iglesias se gozan, el que recibe el evangelio se goza. Finalmente, 2 Corintios. Dice, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué dice? Generosamente. ¿Sabe quién más se goza en la obra misionera? La persona que da. Pablo dice, el que siembra generosamente, ¿qué? Generosamente también segará. ¿Quién no se goza cuando nosotros estamos cosechando el bien de Dios? ¿Quién no se goza? ¿Quién no se goza cuando usted como esposa dice, mira, mi marido ya se está convirtiendo? Antes me discutía todo, no le gustaba porque usaba faldas, y ahora ya está calladito. Antes quería que a la hora del culto, a la 1 se termina, a la 1:15 ahí me quería. Y ahora si me quedo a comer ahí a las 2 y se queda calladito. Antes me miraba orar en la cocina y que te pido por el viejo, y que se enojaba, y ahora ya está aceptando. Ahora ya, antes que ni se te ocurra decir que diezmaste en la iglesia porque era un pleito muy grande. Si te daba $100, $200 y tú dabas algo, hey, si no te lo doy para eso, era un pleito. Y de repente ya las cosas están cambiando. Mire, cuando uno siembra para el bien de otros, Dios nos da cosecha para nosotros mismos. Sí, yo veo a la familia del pastor Manuel Aro. Yo otra vez me senté a comer allí el martes, y me puse más atención porque vi que era una familia muy grande. La familia, cada vez lo estoy conociendo un poco más, y digo yo, qué bendición que sus hijos, que las nueras, que las hijas, que ahí andan todos involucrados en algo. Es una cosecha, de alguna manera, un bien de Dios por las generosidades también de la iglesia y de la familia. Yo fui el primero que me convertí. El primero. Yo fui cuando yo fui primero. Fui con mi mamá y le dije, ¿sabe qué, mamá? Me voy a bautizar. Pero ¿qué pasó? Me dijo, oye, parece que quieres más a Dios que a nosotros. Te veo muy, muy entrado y vas mucho a la iglesia, etcétera, etcétera. Yo le dije, mamá, un día usted lo va a comprender, le dije. Ya que se convierta, el amor de Dios es una cosa, el amor de la mamá es otra, pero siempre va a ser nuestra madre, siempre la vamos a querer más. Hay una diferencia, luego lo va a entender. Y el día que me iba a bautizar, lloró mi mamá. Lloró, no fue al bautismo, lloró porque no podía creer todo eso que estaba sucediendo, como era un cambio muy radical, pues. Y luego un día le dije a mi papá, le dije, ¿sabe qué? Continué y le dije, papá, voy a dejar la carrera, voy a dejar el trabajo y me voy a dedicar a la obra de Dios. ¿Qué piensa usted? Yo más para considerarlo, no porque dependía de lo que él decía, sino porque él hace sacrificios en los pagos de las escuelas. Y me dijo, mi papá, no, me dijo, pues lo que tú quieras, me dijo, si tú quieres, está bien, me dijo, o sea, no dijo nada. Y luego dejé todas las cosas, y al rato, ¿qué hace la mamá para ver dónde anda el hijo? A ver, ¿por qué anda tan entrado? A ver, ¿qué hay ahí? Voy a ir a esa iglesia para ver por qué anda tan entrado en eso. Y va mi mamá y con el tiempo se convierte y la bautizo. Y luego mi papá, que es el más renegadón, que aquí te quiero, vieja, y es que tú vas porque está el hijo ahí, pero si tu hijo se va a Estados Unidos ya ni te paras en la iglesia. Yo creo que no lo estaba haciendo de corazón, y le daba y le daba y le daba y le daba y le daba. Y me dijo, mamá, ¿sabes qué? Ya no aguanta a tu papá, ¿qué hago? Pues dele unos besos, le dije yo, hágale el desayuno, los huevitos, dele unos 2, 3 besos, sométase a él, déjelo y hágale el bien, dijo. Así dice la Biblia, que con la conducta, más que te vas a ir al infierno, sino, no va, nada le va a hacer, le dije.
Pedro dice claramente cómo ganarse una persona, sin palabras, dice. Así que lo traía y le hacía eso. Y un día le dije, déjale la ropa planchada, le dije yo, y un domingo a lo mejor no va a caer ahí. Y sí, un domingo llegó mi papá y yo estaba dando el mensaje. Y en cuanto, hace sentado como está la hermana por allá, hace sentado. Y en cuanto empecé el mensaje, un mensaje de conversión, la conversión de Saulo, siendo de lo peor. Y desde que empezó, y empezó a llorar y a llorar. Yo dije, ¿dónde está María Magdalena aquí? Así no. Y resulta que al final, llore y llore y llore, yo mire, llore y llore y llore, y al final del culto pasa al frente. Y luego recibe a Cristo y lo bautizo. Mire, el que siembra generosamente, tú siembras la vida, Dios te va a bendecir. Vas a recibir cosecha generosa de Dios. Así que el dinero es lo menos, hermano. Así que lo menos que podemos hacer es, yo he aprendido esto, que la ofrenda misionera o la promesa de fe no es una propina. Si vamos a apoyar la obra misionera, vamos a hacer algo por fe que nos cuesta. El que siembra, ¿qué? Generosamente cosechará. ¿Cuántos de ustedes están listos para ser bendecidos? A ver, levanten sus manos. A ver, ¿cuántos están gozosos? Que digan, yo estoy gozoso en esta conferencia. A ver, levanten gozosos. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies. No vamos a permitir que ni el enemigo, ni un pensamiento, ni algo negativo nos llegue. Puestos de pie. Todas las personas que ya están preparados sus corazones, que Dios está obrando, Dios los está ayudando. Me gustaría que mientras el piano toca, bueno, usted considere venir al altar y orar a Dios y decirle, Señor, mire, yo quiero hacer esta promesa de fe, usted está preparando mi corazón para mañana, pero quiero hacerlo de corazón y quiero ser generoso. Quiero que muchas personas sean salvas. ¿Cuántos les gustaría tener su corazón para el Señor? No se desligue, no le haga caso a nada. Deje que Dios obre en su corazón y lo va a hacer. Bueno, mientras el piano está tocando, aquí podemos venir al altar.